Bueno, este video lo estoy haciendo porque hay muchas dudas acerca del aceite correcto que debe llevar el transfer. Por eso decidí hacer este video en español, porque el material que existe es en inglés. Así que para que no nos quede ninguna duda, aquí les voy a explicar a continuación cuáles son los materiales que vamos a utilizar, tanto para poder hacer el cambio de aceite, como para que ustedes lo puedan hacer en caso de que lo quieran hacer en su casa, y puedan mantener en este caso la Honda Ridgeline en estado correcto para su buen funcionamiento. El cambio se debe realizar aproximadamente cada 60,000 millas. Eso lo convierten ustedes en kilómetros y es la cantidad que debe pasar para que ustedes cambien este aceite de la caja delantera llamada transfer. ¿Ok? A ver, amigos, para hacer el cambio del transfer se va a necesitar este aceite, que vale como unos 400, 500 pesos en la agencia. Se va a necesitar unas arandelas de este tamaño que vienen aquí. Si se fijan, aquí viene de 20 por 1.5 y esta de aquí es de 24 por 1.5. Esta es más grande, por donde se pone el aceite, y por donde se drena es más pequeña. Con esta cinta vamos a medir por el exterior y por el interior. La parte de el grosor es de 1.5, que aquí viene 1.5, y aquí también dice que es de 1.5 el grosor. Lo que cambia es el interior. ¿Ok? ¿Qué se va a ocupar? Ahorita lo medimos. ¿Qué se ocupa? Se ocupa un torquímetro, porque se ocupa apretar a 33 libras pie, igual que el de aquí, 33 libras pie. Y se va a ocupar un maneral como este, de 3 octavos, todos de 3 octavos, para poder quitar el tornillo. Se ocupa una extensión, y esta si se ofrece. Esta que está aquí es una bomba que se vale como 100 pesos. Se ocupa para conectarla a este y inyectarla por la parte de arriba. ¿Ok? Cuando se empiece a poner el aceite por dentro, cuando se llene, automáticamente se sobrellena y empieza a tirar, significa que ya está listo. Aproximadamente se va a ocupar de esta botella como la mitad, y va a quedar la mitad, ¿sí? Donde lo vamos a drenar aquí, pero vamos a utilizar dos vasos, uno para el aceite, que vamos a hacer una prueba con el aceite que quitamos, y otro con el aceite nuevo para ver la diferencia, unos guantes. Y una cosa bien importante es que en la agencia, en vez de que te vendan este aceite para el transfer, en Honda se equivocan y te dan este aceite. Y este aceite no se debe usar en el transfer, que es la caja que va enfrente, ¿sí? Se debe de usar este aceite, que ahí dice la viscosidad, es iPod Gear Oil 75W85 Honda. Este está hecho en Japón, si no mal recuerdo, que dice Made in Japón, ¿sí? Y aquí dice específicamente cuál es el que debe de llevar, y dice que debe ser únicamente iPod Gear Oil, que es exactamente este aceite que está aquí, ¿sí? No debe de llevar de otro. Al final tuve que comprar esta extensión porque esta de aquí queda muy largo y no cabe, entonces vamos a ponerle este que está más corto. Vale 91 pesos. Ok, como les decía, aquí viene que es de 20 el interior, y en la otra arandela dice que es de 24. Vamos a medir el de 20. El de 20 voy a poner este aquí, y voy a agarrar la arandela. Voy a tratar de poner en el medio, para que ustedes se den cuenta que el interior exactamente es de 20, ¿no? ¿Sí? Voy a agarrar o tomar la otra arandela que dice que es de 24, para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Y la voy a poner. Y dice que este es de 24, si se fijan, ¿sí? Aquí están abajo los milímetros y aquí dice 24, ¿sí?
Hay que tener bien presente eso a la hora de que lo compremos en la agencia, porque se pueden equivocar y nos dan arandelas diferentes. Entonces hay que medirla para que nos den la correcta. Muchas veces la agencia también se equivoca al darnos la arandela. A ver, aquí estamos en el transfer. Aquí está por donde vamos a poner el aceite. Y acá es donde lo vamos a drenar, ¿ok? Ahí está. Este es el tornillo para drenar. Igual 3/8. Aquí el vaso. Ahí está, y lo aflojamos. Ahí lo dejamos que se drene todo el aceite que se pueda para que cambiárselo por el nuevo. Vamos a vaciar el nuevo. Aquí está el nuevecito. Vamos a vaciarlo. Para ver la diferencia. Miren la diferencia del aceite de la caja del transfer. De uno al otro. Se nota que esta Ridgeline, que es la mía, no se lo habían cambiado prácticamente nunca. Fíjense en la diferencia. Enorme diferencia. Miren. Ahí está. Ahí está empezando a tirar ya. Aquí siquiera se llenó. Ok, le vamos a poner el tornillo.
Y lo vamos a apretar. Ahí está. Si se fijan, aquí dice que lleva .45 cuartos. Y aquí está la botella. Lo que nos quedó fue exactamente la mitad. Ok, eso fue lo que nos quedó, la mitad. .45 nos quedó del cuarto. O sea, menos de medio litro. Esta es una de las arandelas que quité. Y son iguales las dos. El manual parece ser que tiene un error. Mide exterior. En el exterior mide casi 3 milímetros. Y el interior mide 2. O sea, 20. Entonces, las dos arandelas son iguales que estas. ¿Sí? Es de 20 el interior y 1.5 milímetros de espesor. No es de 24. Las dos son iguales. Deben de ser de este tamaño, las dos. ¿Sí? Bueno, me despido de ustedes. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Nos vemos. Hasta luego. Bye.